Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y cuánta misericordia muestra al darnos el privilegio de poder estudiar su santa y bendita palabra. Radio Amanecer en Estudio tiene esa particularidad. Está diseñado para ponernos en contacto con el texto sagrado, entiéndase, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y cada día tenemos un tema que se estudia en toda parte donde hay presencia adventista en el mundo. Hoy estaremos estudiando aferrarse al amor y la justicia. Aferrarse al amor y la justicia es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, conforme lo enseña las Sagradas Escrituras. Importante hacer nuestro ejercicio de repetición, tanto del título y el pasaje de la Biblia que estamos trabajando durante toda esta semana. Y digo esto porque algunos no videntes nos dicen que hay que repetirlo siempre, porque el conocimiento viene a través de escuchar, y por eso estos no videntes que estudian con nosotros nos han encargado diligentemente que podamos repetir siempre el título de la lección y el pasaje de la Biblia. El amor de Dios por la justicia, tema general de esta lección número 6, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en esta semana, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Aquí en cabina, estudiando y comentando con nosotros, el doctor Cristian Veras, a quien saludamos como cada día de manera cordial y afectuosa. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, Pastor. Shalom, que la paz del Señor sea con usted y los suyos. Con ustedes, amigos y hermanos también, reciban un abrazo fraternal y bendiciones de parte de Dios, de parte del cielo para cada uno de ustedes. Les invitamos para que podamos orar en este momento. Estamos más que agradecidos, oh Padre Celestial, porque tú nos guías y porque estás dispuesto en este momento a darnos tu bendición, la sabiduría divina, para poder explicar tu palabra a nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero aprovechar este momento, Pastor Veras, hoy 6 de febrero, donde vamos a estudiar aferrarse al amor y la justicia. Saludar a alguien que fue secretaria durante un buen tiempo aquí, cuando la radio estaba hace ya muchos años atrás, ahí trabajando para nuestra Radio Amanecer, Rosa Alcántara, cariñosamente Chávez, quien está de cumpleaños en este día. Siempre lo recuerdo porque cumple 2 días antes que este servidor. Así es que en este 6 de febrero, muchas felicidades para ti, Rosa Alcántara Chávez, que Dios te bendiga siempre y continúa siendo un modelo para tus hijos, para tu esposo, en torno a lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y tu desarrollo espiritual. Felicidades. Vamos al tema, Pastor, para este día. Sí. Aferrarse al amor y a la justicia, en torno a lo que enseña la palabra de Dios de manera muy sistemática, que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, conforme a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Qué significa la palabra aferrarse? Significa agarrarse, ¿verdad que sí, Pastor? Sí. Significa abrazar, si fuere posible, algo. Cuando usted se aferra a la riqueza,
Usted está abrazando la riqueza y le está poniendo por encima de cualquier cosa en su vida. Cuando usted se aferra a su familia, usted está diciendo que usted es una persona de familia, que es apegado a su familia, que abraza cada día el pensamiento, ocupa en primer lugar es su familia. Por eso aferrarse al amor y a la justicia es abrazar el amor y la justicia, y la persona que lo hace realmente cosecha frutos de bendición y por supuesto de felicidad, porque amor y justicia indudablemente que son elementos del carácter divino y que favorecen naturalmente al ser humano siempre y cuando éste piense y por supuesto también refleje ese amor y justicia de Dios en su vida. Hay expresiones que son repetitivas. No sé si usted recuerda que estábamos hablando acerca de ciertas características que hay en el Señor que van acompañadas, son inseparables, y cuando decíamos que Dios tiene que aplicar justicia, lo hace con amor siempre, no con esas pasiones que realiza el ser humano, que a veces se equivoca cuando va a aplicar la justicia, pero el amor y la justicia siempre van acompañando el carácter de Dios. Y cuando usted está hablando acerca de la misma expresión de aferrarse, uno en la vida ve casos que causan tanta tristeza, pero a la vez se emociona de cómo hay personas que se aferran a poder vivir. Algunos filmes también de personas que están naufragando, encuentran allí una balsa o cualquier cosa y han durado 2, 3 y hasta 4 días en el agua y no se desaniman porque están aferrados a esa balsa, porque sabe que ahí depende su vida. Y hay tantas cosas que nos hablan acerca de esto. Nos hace pensar cómo debemos aferrarnos al amor de Dios, porque el amor de Dios practica lo que nosotros conocemos como la verdadera justicia, y eso es muy importante con relación al título que estamos desarrollando en este día. Así es. Por eso, pastor, estimados amigos, las Escrituras enseñan sistemáticamente que Jehová es Dios, pero no solamente que es Dios, sino que es Dios como pastor. Fiel. Dios fiel. Que guarda el pacto. Sí. La misericordia también Así a aquellos es. que lo aman. Uh-huh. Y que guardan sus mandamientos. Hasta por 1000 generaciones. En Deuteronomio capítulo 7, esto versículo de 1000 9. generaciones, Sí. antes que continúe, pastor. Sí. Por 1000 generaciones, que es lo que usted cita, Deuteronomio 7:9. ¿Eso es de manera simbólica o es literal cuando está hablando por 1000 generaciones? Nada de simbolismo en eso. Dios realmente guarda el pacto con aquellos que guardan sus mandamientos y lo obedecen perpetuamente. Y de hecho, esta palabra 1000 generaciones está hablando en el contexto judío. Cuando se hablaba de 1000 generaciones, se estaba hablando de un tiempo relativamente largo, y algunas veces de hecho estaba hablando de la misma eternidad. Cuando a los hijos se le enseña a amar a Dios, a respetarlo, a guardar sus mandamientos, entonces el Señor es fiel con todas esas generaciones. Si usted es fiel a Dios y guarda sus mandamientos, Dios va a ser fiel con usted. Y si usted enseñó a su familia a hacer lo mismo, el Señor continuará siendo fiel con ellos, porque hay un pacto en la Biblia, y es precisamente en ese contexto que dice que Dios es fiel en el pacto. Él nunca viola el pacto, nunca deroga su pacto con la humanidad, y es precisamente lo que nos presenta Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Pensar en esto, pastor, nos mueve realmente, porque encontramos que ciertamente el carácter de Dios es bondad y amor, y fue demostrado de manera suprema por nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros hacemos un repaso de lo que aconteció justamente con el Señor. Romanos capítulo 3, los versículos 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar
en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Romanos 5:8 allí se nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. De manera que en estos pasajes de la Biblia se nos da a entender que Dios es bueno. Esa misma idea se transmite en el libro de los Salmos. Recuerdo que en algunas ocasiones, cuando estoy hablando acerca del carácter de Dios y cómo los judíos o los hijos de Israel reconocían que solamente bueno uno es Dios, nos hace pensar también en lo que dice el Salmo 100, versículo 5, cuando se nos dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De manera que Jehová es bueno, para siempre su misericordia, por lo tanto, se puede confiar plenamente en Dios. Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos. Y es importante decir, de hecho, que concede cosas buenas incluso a quienes se declaran sus enemigos, porque a veces nosotros obramos bien con aquella persona que conocemos, con aquel que le es amigo, pero el amor de Dios trasciende más allá, porque no solamente va a los que le sirven, sino también, como enseña el Nuevo Testamento, Dios definitivamente está listo para servir aún a aquellos que se declaran ser sus enemigos. Así es. Me agrada mucho que el texto utiliza la palabra fiel. Fiel, pastor y estimados amigos, tiene que ver naturalmente con un participio del verbo aman, del cual a través del griego tenemos la palabra amén. O sea, la palabra fiel, que es traducida de un participio del verbo aman, del cual a través del griego tenemos la palabra amén. El verbo hebreo, por ejemplo, significa permanecer, apoyar, estar firme, y recalca, por supuesto, la idea de una total confiabilidad. Total confiabilidad. Cuando se dice que Dios es fiel, está hablando de que es totalmente confiable y que es alguien naturalmente que en todo momento está disponible para nosotros, para en un acto de misericordia, de fidelidad y de amor, apoyarnos. El testigo fiel y verdadero, que es conocido en el libro de Apocalipsis, Jesús, indica que es alguien confiable. Jesús fue fiel entre el cielo y la tierra, o sea, entre Dios y la humanidad, y entre la humanidad y Dios. Fue fiel con la deidad y fue fiel con la humanidad. Por eso es el enlace perfecto, el enlace ideal, único, para que nosotros podamos llegar al cielo. Es el camino. Por eso esa fidelidad de Dios está hablando de una confianza total, plena, acabada, y que es el que nos ama en esa misma relación de fidelidad y de pacto. Pastor, hace un momentito pues estábamos hablando que una de las grandes características que posee Dios es que también ama a aquellos que se declaran como sus enemigos. Nosotros los seres humanos no somos así con tanta facilidad a amar a aquellos que nos odian. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay en la Biblia algún pasaje importante que nos habla acerca de la forma de obrar Dios a favor de los enemigos? ¿Qué será lo que nos dice Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 en torno a lo que tiene que ver con ese amor de Dios que trasciende? Porque había un pensar en tiempos de Cristo cuando estaba desarrollando su ministerio, y tomaban como punto de referencia de que aquella famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y Jesús hizo una declaración muy interesante en el discurso del Sermón del Monte o de la Montaña, como se conoce, que va desde Mateo 5 hasta Mateo 7, y allí dijo cosas interesantes que tienen que ver con la relación del prójimo, no solamente con aquellos que son nuestras gentes, con quienes compartimos y decimos cosas, sino también que fue tan revolucionario ese discurso que habló
de manera diferente a como se pensaba. Por eso alguna gente dicen que ese es un discurso revolucionario de Cristo, porque puso pautas diferentes a lo que anteriormente se conocía. Por eso es que en esa misma declaración, pastor, en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No saben también lo mismo los publicanos? O si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es muy importante esta declaración, mis apreciados amigos, porque realmente Jesús está haciendo un llamado y Jesús es revolucionario, porque la ley decía que amaran a sus amigos y que aborrecieran a sus enemigos. Sin embargo, Jesús está llamando a amar también a los enemigos. Es lo que Dios dice. Algunos comentadores se han expresado con respecto a Jesús, por ejemplo, que él dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, no hagan esto, mas yo os digo. El que mira a una mujer para codiciarla ya codició. El que pensó matar a alguien ya mató. Y así por el estilo. Lo que Jesús está más bien hablando no es de la letra de la ley. Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando del amor genuino que debe estar en el corazón, y que cuando hay amor genuino obedeceremos en todo el sentido de la palabra y tendremos la capacidad de amar a nuestros enemigos, que no es cosa fácil. Eso no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil amar a una persona que te hace daño. Nadie ha dicho que es fácil amar a alguien que te mató a tu hijo, a un homicida que mató a tu esposa o a tu esposo o a tu hija, un marido malo, golpeón que la maltrató y no sé. Nadie ha dicho que es fácil. Es difícil. De hecho, hay una historia, pastor, un libro que se llama 50 años detrás de las rejas. Y ese libro no aparece. Yo lo tengo, pero ese libro no aparece porque tiene bastantes años, y narra la historia de un hombre que mató a otro. Uh-huh. Y cuando lo mató, la esposa del difunto, en lugar de odiar al hombre, lo visitó en la cárcel. Y este hombre se sorprendió, pensó que la mujer iba a vengarse algo, y ella le habló a este hombre del amor de Jesús. Y cuando este hombre vio la sinceridad de ese amor profundo que había en el corazón de esta mujer, él deseaba salir para ya estar junto a esa mujer que le mostró un amor sin igual, el amor de Dios. Pero antes de él salir de la prisión, ella falleció. Y luego, después de muchos años, él salió. Y cuando salió, entonces decidió continuar con ese amor genuino que esa mujer le había demostrado, que es el amor de Dios. Amar al enemigo es algo que se desprende del mismo corazón divino. Yo estaba casi a punto de preguntarle si en términos humanos pudiese darse una relación así. Pero uno entra en ciertos detalles que son reales, que se han publicado en redes sociales, en libros, en la prensa escrita, donde se cuentan historias muy parecidas. Una vez me conmocionó mucho una señora, no en este país, sino en el extranjero, un país de habla hispana, donde una señora le llevaron a la prisión para mostrarle el asesino de su hijo. Y esa mujer lo miró profundamente, y aunque sí le dijo cosas difíciles, reconociendo que él había sido el asesino,
de su hijo, le dijo: por el amor de Cristo yo te perdono. Y en lugar de mirarte como un criminal, yo te veo como una persona que necesita del amor de Jesús. Y este muchacho se fue en llantos. Ciertamente, amados hermanos, queridos amigos, si la palabra de Dios registra el sermón de la montaña y habla de cosas revolucionarias que no existían en aquel entonces, es porque el Señor Jesucristo ha obrado y sigue obrando en la vida de muchas personas para que podamos actuar de esa forma. Por eso, la lección de este día se nos está diciendo aferrarse al amor y a la justicia, que es un tema de tanto interés que nos motiva a confiar plenamente que aquel que presentó aquellos grandes principios en el Sermón de la Montaña también en la actualidad está obrando y seguirá obrando en el corazón de tantas personas para que podamos hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo y aún obrar en forma tan decidida para salvar a otros, que podamos amar a aquellos que nos odian o dicen ser nuestros enemigos. En la misma cita que acabamos de presentar en el Evangelio de Mateo, donde dice: amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, termina esa cita, pastor, con una declaración interesantísima, y esa declaración es: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es? Perfecto. La palabra perfecto pareciera ser como si significa o quiere significar impecabilidad de nuestra parte. Es lógico de que Dios es perfecto. Es lógico que en Dios no hay iniquidad, no hay maldad. Dios es santo, es puro, es sin mancha, sin mácula. Ahora, la palabra aplicada para nosotros más bien significa ser completo, como Dios es completo. Y esa palabra, pastor y estimados amigos, tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con los demás. Repito, esa palabra tiene que ver con la relación que Dios o que nosotros tenemos con los demás, cómo tratamos a los demás, el trato a nuestros semejantes, el trato a nuestros congéneres es algo que es tomado en cuenta por Dios. El Señor espera que nosotros tratemos a los demás como a nosotros mismos. Es algo un poco difícil, ¿verdad, pastor? No es tan fácil, es complicado. Es difícil. Sí, pero es lo que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, esta palabra que es teleios, la palabra teleios que estoy hablando es perfecto en el sentido de que yo debo tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Eso es la regla de oro. La regla de oro no fue inventada, de hecho no es de Jesús. Se cree que eran de Gilel, el abuelo de Gamaliel, y que es conocido como el segundo Moisés. Este hombre compuso las reglas de oro, pero al revés. Por ejemplo, él decía, o en tono negativo: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y Jesús dice: haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Porque para Dios todo es positivo. Y entonces está diciendo, si tú quieres que te traten bien, entonces trata a los demás bien. Si tú quieres que Dios te trate bien, trata a los demás como tú quieres que Dios te trate a ti. Hay un hombre llamado Evander Holyfield, pastor, ¿usted se acuerda? Boxeador. 6 veces ex campeón mundial. Creo que el único, porque tengo una vida que no veo boxeo, pero creo que 6 veces ex campeón. Una entrevista que le hicieron a este hombre pude ver para una partecita y fue muy interesante lo que vi y escuché. Le preguntaron que él quería recordar cuando Evander Holyfield no existiese. ¿Qué quiere que recuerden? ¿Qué quiere que se diga de ti? O más bien cuando tú llegues delante del Creador, ¿qué tú quieres que se diga de Evander Holyfield? Y él dijo: cuando llegue al cielo, que espero llegar, a mí no se me va a halagar y a decir 6 veces campeón mundial.
dijo él, a mí se me va a decir o se me va a requerir cómo yo traté a los demás. Eso es importante. Y ahí está precisamente el contexto de perfección, cuando Jesús llama a que amemos a nuestros enemigos a pesar de todo. Es muy conocido la declaración de San Juan 3:16, todos podemos recitarla hasta de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, en el Sermón del Monte, el Señor instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, de arrepentimiento verdadero, de la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó a ser honestos, honrados, tolerantes, misericordiosos, compasivos, recomendándoles en ese sentido amar no solo a quienes los aman, sino a aquellos que lo odian y los trataban despectivamente. Con eso, apreciado hermano, querido amigo, con todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira y lleno de bondad y verdad. Esa es la forma correcta en que nosotros debemos también aferrarnos a lo que es el amor y la justicia, para que un día muy pronto, al amanecer, nosotros tengamos ese gran privilegio de poder estar con el Señor por toda la eternidad, y lo aprendido aquí podamos ponerlo en práctica. De manera que en esta lección, en el día de hoy, quisiéramos dejar esa idea. Repase el Sermón del Monte, vea el obrar de nuestro Señor Jesucristo y cómo se mezcla el amor y la justicia en este sentido. Así es que estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle para que juntos en oración demos gracias a Dios por este estudio. Padre bondadoso, muchas gracias una vez más, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias por estas lecciones de vida. Qué bueno es ponerse en contacto con tu palabra y no solamente tener esa parte teórica. Ayúdanos a orar de tal manera que el milagro del amor se vaya cada día completando en nosotros, que podamos decir, aún a mis enemigos también puedo amar por el amor de Cristo Jesús. Te pedimos y te agradecemos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.